Hola, ahora el tema que vamos a desarrollar es el tema de oraciones. Una oración es un conjunto de palabras con sentido completo, que contiene en su estructura un verbo en modo personal. Por sentido completo debemos de entender una afirmación, una negación o una interrogación. Tenemos dos tipos de oraciones, las oraciones unimembres y las oraciones bimembres. Recordemos que la oración está construida por un sujeto y un predicado. De esta forma, las oraciones unimembres, si nos damos cuenta en estos ejemplos que tenemos Cruz Roja y Ventisquea Horrible, carece de verbo. ¿Cuál es la característica primordial de las oraciones unimembres? Que a pesar de que carecen de verbo y por concepto no podrían considerarse oraciones, contienen un sentido completo. Es decir, no necesitamos del verbo para dar a conocer determinada información. Estas son las oraciones unimembres, aquellas que carecen de verbo, pero contienen un sentido completo. Y así pasamos a las oraciones bimembres. Las oraciones bimembres son aquellas que contienen tanto sujeto como predicado, es decir, sí contienen un verbo. Y tenemos este ejemplo. Luis camina en el parque. Nuestro sujeto es Luis y nuestro predicado es camina en el parque. Y notamos que en el predicado tenemos un verbo. Dentro de las oraciones bimembres vamos a identificar dos tipos, las oraciones simples y las oraciones compuestas. Las oraciones simples son aquellas que contienen un predicado. Visto de una forma más sencilla, son aquellas que contienen únicamente un verbo. Ejemplo, Juan come pastel. Nuestro sujeto es Juan, nuestro predicado es come pastel. Y nuestro único verbo en esta oración es come. Estas, recordemos, son las oraciones simples, aquellas que contienen un verbo. Pasamos a las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas son aquellas que tienen más de un predicado, es decir, aquellas que contienen más de un verbo. Tenemos este ejemplo que dice, Laura lee un libro y Luis duerme. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una oración simple unida a otra oración simple, para formar una oración compuesta. Mi primer verbo es leer y mi segundo verbo es dormir. Una oración compuesta es aquella que une dos oraciones simples por medio de un nexo. Aquí tenemos un ejemplo que dice, Juan toca la guitarra y Jorge canta. En este caso tenemos dos oraciones simples, como ya dijimos, unidas por un nexo, que es una preposición copulativa y. Vamos a verlo de esta forma. Nuestra primera oración es Luis toca la guitarra. Nuestro verbo aquí es toca. Nuestro segundo verbo, en la segunda oración, que es Jorge canta, el verbo es canta y nuestro nexo es y. Aquí tenemos una oración compuesta unida por un nexo. Vamos a pasar a las oraciones yuxtapuestas. Las oraciones yuxtapuestas tienen la misma estructura. Una oración simple unida a otra oración simple, pero en este caso por signos. Los signos para unir pueden ser coma, punto y punto y seguido. En esta oración tenemos el siguiente texto. Sergio no tenía su móvil, había tenido un accidente. Si nos damos cuenta aquí la unión es un punto y coma. Vamos a enfatizar en él. Ahora, nuestro primer verbo es atendía. Sergio no atendía. Este es nuestro primer verbo. Nuestro segundo verbo es tenido. Recordemos que haber es un verbo auxiliar que solo nos ayuda a identificar el tiempo verbal. Así que nuestro verbo es tenido. Y la unión es un punto y coma. Espero esta parte te haya quedado clara. Vamos a pasar a las oraciones subordinadas. Estas son un poco más complejas. La diferencia entre esta y estas dos es que si nos damos cuenta, en las oraciones coordinadas y en las oraciones yuxtapuestas, cada una de las dos oraciones a unir tienen sentido completo. En las oraciones subordinadas, una de las dos oraciones va a carecer de este sentido. Es decir, en estas podemos utilizar tanto signos o como nexos. A estas oraciones las identificamos como dependientes, es decir, una de las dos oraciones carece de sentido completo y necesita de una oración principal para adquirirlo. Vamos a verlo con el ejemplo. Dice así, la señora cuyo hijo fue detenido llegó rápidamente. Vamos a empezar por identificar verbos. Nuestro primer verbo es fue y nuestro segundo verbo es llegó. Por ende estamos viendo que hablamos de dos oraciones. Aquí
Estamos hablando de un primer sujeto que es la señora. La acción que realiza la señora es llegar rápidamente. Esta va a ser nuestra oración principal. ¿Por qué? Porque tiene sentido completo. Está mencionando que la señora llegó rápidamente. Si nos damos cuenta en la segunda oración, esta nos dice cuyo hijo fue detenido. Esta oración carece de sentido. Esta es la oración subordinada. Recordemos, una oración subordinada es aquella que carece de sentido completo, pero necesita de una oración principal para adquirirlo. Si la leemos junta, esta tiene sentido. Si leemos esta parte sola, carece de él. ¿Cómo saber? Nos podemos apoyar de los pronombres relativos. Estos pueden ser una gran ayuda para identificar oraciones subordinadas. No te preocupes si tienes duda con los pronombres relativos. Igual posteriormente los vamos a ir viendo a detalle. Ahorita vamos a ver la morfología de la oración. Este es el último tema de nuestro módulo. La morfología estudia las diferentes clases de palabras que se encuentran dentro de una oración según su función. El primer tipo de palabra que vamos a ver es el artículo. El artículo es el encargado de limitar y concretar al nombre sustantivo. Esto para poder dar un mensaje. Vamos a tener el artículo de dos formas: los determinados y los indeterminados. Los determinados se caracterizan por el, la, los, las. Un ejemplo es: la niña se ha caído. Cabe mencionar que los artículos determinados se utilizan cuando conocemos de lo que estamos hablando. En este caso, la niña de la que estamos hablando es una niña conocida. Por ejemplo, tu prima, tu hermana, tu hija, ¿por qué no? Pasa lo mismo con el profesor de historia. Aquí nos referimos a nuestro profesor de historia. Ahora vamos a ver los artículos indeterminados. Estos tienen las formas un, uno, una, unos y unas. El ejemplo que aquí tenemos es: una niña se ha caído. Yo puedo entender que iba caminando por la calle y de repente ¡zas!, vi que una niña se caía. No conozco a la niña, pero puedo llegar a casa y decir: ¿qué crees? Vi que una niña se cayó. No sé qué niña, solo sé que era una niña. Pasa lo mismo con un profesor de historia. Puedo decir que llegué a la escuela y me enteré que había un nuevo profesor de historia. No lo conozco, por eso utilizo los términos una y uno. Recordemos, los artículos determinados los utilizamos para algo que ya conocemos y los indeterminados los utilizamos para algo que no conocemos al 100%. Ahora vamos a hablar de los pronombres. Aquí tenemos los diferentes tipos de pronombres que implementamos. Entonces, vamos a hablar de los pronombres personales. Estos son yo, tú, ella, nosotros, vosotros, ellos. Estos recordarás que los vimos desde hace mucho tiempo atrás. Un ejemplo puede ser: él compró un carro. Nos referimos a él. El siguiente tipo de pronombres que vamos a identificar son los demostrativos. Y estos nos hacen referencia a distancias. Tenemos cercanía, distancia media y lejanía. En cercanía tenemos singular y plural de este y esta. Distancia media, singular y plural de ese y esa. Y en lejanía tenemos aquel, aquella, aquello. Ejemplo: este borrador está sucio. El siguiente tipo son los posesivos, que mencionan pertenencia. Tenemos mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro y suyo. Un ejemplo podría ser: mi salón de clases. El siguiente tipo son los indefinidos. Estos se refieren a cantidades no específicas. Por ejemplo, tenemos un, uno, algo, alguno, cualquiera, nadie. Y podemos decir que cualquiera de ustedes ya se desesperó. El siguiente tipo son los relativos. Los relativos hacen referencia a un sujeto anteriormente citado. Tenemos que, el cual, quién, cuya, dónde, cómo. Recordaremos las oraciones subordinadas. En ellas habíamos mencionado que las podemos identificar acompañadas de los pronombres relativos. En el ejemplo
Trabajamos con el pronombre cuya. Vamos a hacer énfasis en la oración, que esta decía: la señora cuyo hijo fue detenido llegó rápidamente. El cuyo hace referencia a que el hijo era de la señora. Ahora bien, vamos a pasar a los numerales. Vamos a identificar únicamente estos dos, que son cardinales y ordinales. Dentro de los cardinales tenemos 1, 2, 3 y sucesivamente. En los ordinales tenemos primero, segundo. Ejemplo, el primer lugar lo conseguí yo. El siguiente tipo van a ser los interrogativos y los exclamativos. Estos también ya los ubican. Son aquellos que utilizamos para hacer preguntas básicas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sucesivamente. Un ejemplo, ¿qué día es hoy? Espero les haya gustado la clase. Gracias. Hemos venido hablando del nombre sustantivo a lo largo de este tema. Ahora vamos a ver qué es un sustantivo. Esto es muy sencillo. Un sustantivo es todo aquello que recibe un nombre y lo vamos a identificar en 4 tipos. El primero son los concretos y abstractos. Los concretos son todos aquellos que podemos percibir por los sentidos. Un ejemplo sería un libro. Un libro lo podemos palpar, por ende es concreto. Los abstractos son aquellos que sabemos que existen, pero no los podemos percibir por los sentidos. Un ejemplo de ellos sería el sueño. Ahora vamos con los siguientes, que son los comunes y los propios. Los comunes son aquellos que hablan de una cosa perteneciendo a un conjunto. Ejemplo, silla. Silla se refiere a todas las sillas. Y los propios cuando hablamos específicamente de uno. Ejemplo, Ramón. De esta forma tenemos los individuales y los colectivos. Los individuales son aquellos que nos referimos de uno en particular. Un ejemplo, árbol. Y un colectivo es cuando nos referimos en nombre singular a un grupo. En este caso, bosque. El individual sería árbol y un colectivo de muchos árboles sería un bosque. El siguiente serían los contables y los incontables. Los contables, evidentemente, como su nombre lo dice, son todos aquellos que podemos contar. Ejemplo, pantalón. Y los incontables son todos aquellos que no podemos contarlos. Por ejemplo, luz. Te dejo para que identifiques cuántos sustantivos tienes a tu alrededor.